En este video vamos a ver la velocidad y la aceleración en coordenadas polares. Para eso nos vamos a ayudar de estos dos diagramas. ¿Por qué utilizamos coordenadas polares? Porque hay veces que necesitamos, por ejemplo, en movimiento circular, que todo esté en términos de ángulos y de radios. Entonces nos es más fácil trabajar con coordenadas polares que con coordenadas rectangulares. Y para esto vamos a utilizar las coordenadas polares r y θ, que corresponden al radio y al ángulo, con los cuales podemos expresar la posición de una partícula que se mueve en un plano. Recordemos algunas cosas primero. Si tenemos un vector r y lo derivamos, es decir, la derivada de r con respecto al tiempo, esto lo podemos expresar como r puntito. La magnitud de un vector, por ejemplo, la magnitud de r, la vamos a expresar solo como r. Y pues vamos a estar utilizando esta r y r puntito, θ puntito para denotar derivadas. Podemos ver de este diagrama que la posición de la partícula, el vector r, lo podemos poner como la magnitud de r por un vector unitario radial, es decir, por er. Esto es, vamos a tomar la magnitud del vector r y le vamos a multiplicar por el vector unitario er para que se mantenga su magnitud, pero que conserve la dirección también, la cual se la dará el vector er. Cuando la partícula se mueve, r va a tener un desplazamiento y er también va a tener un desplazamiento, van a estar variando con el tiempo. Si diferenciamos con respecto a t, el vector de posición, vamos a obtener el vector de velocidad, es decir, v es igual a la derivada de r con respecto a t, pero esto es igual a la derivada con respecto a t de r por el vector unitario er. Y al hacer esta derivada, vamos a tener lo siguiente. Aplicando las reglas de derivadas que conocemos de la multiplicación de dos funciones, ya que r depende del tiempo y er también depende del tiempo, vamos a tener la derivada de r, que es r puntito, por er, más r por la derivada de er. Pero nosotros no conocemos cuál es la derivada de esta parte de sub r. Entonces, para calcularlo vamos a considerar el segundo diagrama, este de aquí. La parte verde corresponde a los mismos vectores, er y θ. Pero si hacemos que varíen esos vectores, es decir, que roten en un ángulo delta θ, se nos van a generar dos vectores nuevos, delta er y delta θ. Y podemos ver que este diagrama nos muestra que cuando la dirección de r cambia en un ángulo delta θ, el cambio correspondiente de delta er del vector radial unitario lo podemos poner de la siguiente manera. La magnitud de delta de sub r será casi igual a delta θ.
Es decir, vamos a hacer un cambio muy pequeño para que estos sean básicamente iguales. Y es aproximadamente igual a delta teta y la dirección de delta ER es perpendicular a ER. Si ahora introducimos un vector Eθ cuya dirección sea perpendicular a ER, vamos a tener lo siguiente. Delta ER va a ser casi igual a Eθ por delta teta. Y si a esto lo dividimos por delta t y tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, vamos a tener un cambio infinitesimal, por lo cual los deltas se van a transformar en derivadas y esto se va a hacer en una igualdad. Es decir, vamos a tener la derivada de ER con respecto al tiempo será igual a Eθ por la derivada de θ con respecto al tiempo, y esto es para la derivada temporal del vector radial unitario. Entonces, ya tenemos cuál es la derivada de ER. Vamos a enumerar nuestras ecuaciones, que esta sea 1, 2 y 3. Entonces, teniendo la misma notación de la derivada con los puntitos, tenemos la derivada de ER va a ser igual a Eθ por θ puntito, que es la misma ecuación 3. En la ecuación 2 vamos a tener el vector de velocidad, que será igual a R puntito por el vector unitario ER más R por θ puntito por Eθ. Y así nos quedaría nuestro vector de velocidad, que vamos a enumerar como 4. Si ahora vamos a calcular la derivada de Eθ con respecto a t. Esto porque lo vamos a utilizar en el resultado que sigue. Y vamos a ver qué nos sale de esto. Hacemos el mismo procedimiento, un procedimiento similar, en el cual vamos a tener que la magnitud de delta de θ es prácticamente igual que delta θ. Y si tomamos un vector perpendicular a Eθ, pues vamos a tener que este va a ser un vector menos ER. Este signo menos es insertado para indicar que la dirección del cambio de delta y θ es opuesto a la dirección del vector ER. Es decir, este vector Eθ está en sentido contrario al vector ER. Por eso es el signo menos. Vamos a tener en consecuencia que delta Eθ será igual a menos ER por delta θ. Y si todo lo dividimos por delta t y tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, vamos a tener que esto se convierte en una derivada, como en el caso anterior, la derivada de Eθ con respecto al tiempo será igual a menos ER por la derivada de θ con respecto al tiempo. Ahora esto lo podemos poner como Eθ puntito es igual a menos θ puntito por ER.
Y esta sería nuestra ecuación número 5. La vamos a utilizar a continuación para ver el vector de aceleración. Antes de que se me olvide, de la ecuación 4 podemos obtener las componentes radiales y transversales del vector de velocidad, que expresamos de la siguiente manera. La componente radial va a ser v sub r igual a r puntito. No ponemos el r porque es el que nos indica que es la componente radial, y la componente transversal de la velocidad v sub teta será igual a r teta puntito, que corresponde solo al r y al r teta. Para encontrar el vector de aceleración vamos a derivar el vector de velocidad con respecto al tiempo. El vector de aceleración será igual a v puntito. Entonces esto es, la aceleración es igual a la derivada con respecto al tiempo del vector de velocidad. Y este vector de velocidad es r por e sub r más r por teta puntito por e sub teta. Esto le vamos a poner 8, que es nuestra ecuación 8, y vamos a hacer esta derivada. Por propiedades de las derivadas, eso lo podemos poner como la derivada con respecto al tiempo de r puntito por e sub r más la derivada con respecto al tiempo de teta puntito por r por e teta. Vamos a hacer la primera derivada. Esta derivada de dt de r puntito por er será igual a la derivada del primer término, que es r puntito sería r dos puntitos por el segundo término, que es er, más el primero normal por la derivada de er puntito. Pero teníamos que r puntito es igual a teta por teta puntito, que es el resultado anterior. Es este de aquí, la ecuación 3. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de r puntito por er es igual a r dos puntitos por er más r puntito por teta puntito por e teta. Nosotros sustituimos este r aquí. Esto le vamos a llamar 8.1. Y ahora hacemos la segunda derivada, que es la derivada con respecto al tiempo de teta puntito por r, no como lo teníamos, r por teta puntito por e teta. Y esto, de una manera sencilla, lo podemos poner como la derivada del primer término por el segundo término, que sería este, que sería r puntito por teta puntito e teta, más el primero por la derivada del segundo término, que es teta puntito por e teta. Y la derivada de esto, bueno, esto será igual a r puntito por teta puntito por e teta más r, que multiplica a la derivada de teta puntito por e teta, sería teta dos puntitos por e teta
más teta puntito por teta, y aquí es donde vamos a meter el resultado de la ecuación 5, y esto sería igual a r puntito teta puntito por e sub teta más r por teta dos puntitos e sub teta más teta puntito por la derivada de e teta, que es menos teta puntito. Entonces este más se nos convierte en un menos, y teta puntito por teta puntito es teta puntito cuadrada por e sub r. Entonces el vector de aceleración, el vector a, será igual a r dos puntitos, que sería la suma de 8.1 con 8.2, sería r dos puntitos por e sub r más r puntito por teta puntito por e teta más r puntito por teta por e teta más r por teta dos puntitos por e teta menos r por teta puntito al cuadrado por er. Entonces vamos a factorizar e teta de ir para que nos quede lo siguiente, que sería primero el de er, que sería r dos puntitos, sería este término, menos r por teta puntito al cuadrado, todo multiplicado por er, más, abrimos paréntesis, r puntito teta puntito más r puntito teta más r teta dos puntitos por e teta. Aquí me faltó un puntito. Entonces vamos a tener finalmente que la aceleración, el vector de la aceleración es r, es r dos puntitos, o la segunda derivada de r por teta puntito al cuadrado por er, y esta sería su componente radial, más dos veces r puntito por teta puntito más r por teta dos puntitos por e teta, y esta sería su componente transversal, con lo que quedaría el vector de aceleración radial sería igual a r dos puntitos menos r por teta puntito al cuadrado, y la aceleración transversal sería igual a 2 por r puntito teta puntito más r por teta dos puntitos, y este sería la expresión número 9. La expresión número 4 y la expresión número 9 son nuestros vectores de velocidad y aceleración respectivamente en coordenadas polares. Vamos a ver algunos casos particulares, en los cuales veamos el primer caso, en el que una partícula se mueve en un círculo con un radio igual a b, que sea constante, es decir, la magnitud del vector de posición es una constante b. Vamos a tener que la derivada de r puntito va a ser igual a 0, ya que la derivada de una constante es un 0.
Entonces la componente radial pues nos va a dar lo siguiente. La componente radial de la aceleración, que es AR, es igual a R dos puntitos, pero si R puntito es igual a 0, entonces R dos puntitos también es 0, 0, menos R, que es igual a B, por teta puntito al cuadrado. Entonces, la magnitud de esta aceleración, a R, va a ser igual a B cuadrada por teta puntito cuadrada. Va a ser igual a B cuadrada por teta puntito a la cuarta, todo en raíz. El menos al cuadrado es un más. Entonces, la magnitud de AR será igual a B por teta puntito al cuadrado. Simplemente sería esto. Y su componente transversal a sub teta. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 2 por R puntito, que es 0. Entonces este término no nos aparece, y nos aparece el segundo, que es R cuadrada por teta dos puntitos al cuadrado, y si le sacamos en raíz vamos a ver que la magnitud de la componente transversal de la aceleración simplemente será R por teta dos puntitos. Veamos el segundo caso que les comenté, es decir, en este caso la partícula se mueve a lo largo de una línea radial fija. Esto es, teta va a ser constante, por lo cual teta puntito va a ser igual a 0 y teta dos puntitos también será igual a 0. Entonces la componente radial de la aceleración será igual a R dos puntitos, que sería este, y como teta puntito es igual a 0, este término se nos elimina, por lo cual la componente radial solo es R dos puntitos. Y para la componente transversal a sub teta, vamos a ver que es igual a 0, ya que teta puntito es 0 y teta dos puntitos es 0. Entonces todo este término es 0 y este también. Entonces, está muy feo. A sub teta es igual a 0. Ok, esos son dos de los casos particulares que podemos tener para estas ecuaciones. Y para el video que sigue, veremos, no sé si lo voy a dividir en dos videos, es velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Y seguiré como si fuera un curso para ver algunos ejemplos también de estos, para poder utilizarlos. Y pues nos vemos en el siguiente video.